Bueno, bienvenidos a nuestro episodio número 3. ¿Cómo está mi hermana del alma? Buenos días, hola, buenas tardes, buenos días, yo no sé qué hora es, no, mentira, es la mañana muy temprano, por eso mi voz, es la primera vez que emito un sonido en el día de hoy. Em, pero sí, llegamos al episodio número 3. Qué bueno, ¿no? Sí. Está muy bueno el tema que vamos a hablar hoy. Interesante también, porque creo que es una de las cosas que va a variar mucho entre tu experiencia y las mías. Pero Sí. sin dilatar demasiado, hoy vamos a hablar sobre el trabajo o los trabajos, por así decirlo. Work, sí, Que- No me vas a hacer la gran Rihanna ahora. claro. En el episodio número 1, vos habías comentado ya que habías empezado a trabajar desde muy joven en una empresa bastante grande, Sí. en Córdoba, esto es Córdoba, Ujú. capital argentina. Eh, Córdoba Capital. sí, exactamente, la ciudad del cuarteto. Em, pero bueno, quería que me contaras un poco de esa experiencia y tu primera experiencia en trabajo, porque si no me equivoco, antes de trabajar en esta empresa grande que vos trabajaste, tuviste otros mini o por así decirlo, trabajos de medio tiempo en Córdoba, ¿no? Sí, en realidad, primero, yo creo que fue el mismo que el tuyo, debemos de decir que es el trabajo que nosotros hicimos en el negocio. Eh, Mi padre, desde que yo era chica, yo estaba sacando cuentas más o menos cuándo fue que ellos abrieron el negocio, una verdulería, ¿te acordás al principio? Bueno, después Ujú. fue mutando, pero siempre en el mismo lugar. Yo creo que ese negocio lo abrieron cuando yo tenía 10 años. Entonces, como que las primeras experiencias de tener como un horario, o tener que cumplir, o tener que hacer una tarea como todos los días, em, creo que en el caso de las dos fue a través del negocio, ¿no? Yo Sí, creo que el mundo se divide entre aquellos hijos cuyos padres han tenido negocio y los que no, porque es exacto. como, te expone a un montón de cosas que me parece que van laboralmente, que me parece que aportan un montón, Ujú. eh, a lo que después uno va a hacer, ¿no? Sí. Así bueno, eso como fue la primera experiencia. Después trabajé dando clases en el instituto donde yo había empezado cuando tenía 7 años, entonces más o menos a los 16, Lili, mi profe, me, me introdujo en el mundo de la docencia para Ujú. darme clases los chicos. Y después, sí, empecé a trabajar en una empresa muy grande cuando muy joven, pero la responsable de que yo haya empezado a trabajar en esa empresa fue nuestra abuela. Primero porque ella tenía una obsesión con que yo trabajara de cajera en un supermercado, básicamente. Pero todo tiene una explicación, todo Sí. tiene una explicación. ¿Por qué? Porque también cuando yo era adolescente, se construyó y abrió un hipermercado en la zona, ¿te Ujú. acordás? Eras muy chiquita, pero se abrió el hiper que está ahí en General Paz. Claro. Y obviamente, como todo lugar grande de trabajo, generó obviamente puestos de trabajo para la zona. Y chicas que eran de mi edad y que vivían en el barrio donde vivíamos nosotros empezaron a trabajar en el súper. Entonces mi abuela, en esos deseos de, obviamente, no sé, de querer aferrarse o que yo tenga un trabajo, es como que siempre insistía en que tenía que trabajar en el Sí, supermercado, sí, sí. cosa que obviamente la mami se opuso terminantemente. El abuelo siguiendo con su misión y viajando o trasladándose a los diferentes comercios de Córdoba, fue a un lugar que está en el centro de Córdoba, donde también, tipo bazar, yo no sé si vos te acordás, empieza con Fer y termina en Plast. Ujú. Sí, sé cuál Bueno, decís. bueno, en ese lugar a ella le ofrecen una tarjeta de crédito. Ujú.
ahí dijo, vamos a cambiar de rubro para mi nieta, no quiero que trabaje en un supermercado, sino que lo mejor sería que trabaje en una tarjeta de crédito. Entonces habla con esta persona que estaba muy interesada en que ella le comprara que digamos que adquiriera la tarjeta de crédito y le saca toda la información posible para poder entrar a trabajar ahí. Y Obsesionada. incluso, obsesionada, incluso le saca una solicitud de trabajo, o sea, un formulario Ujú. que me lo trae. Yo lo completo a ese formulario, era re chica, yo 18 años tenía, solamente para dar, El no gusto. la razón, sino el gusto a ella, ¿viste? Sí. Y bueno, finalmente me terminaron llamando de ese trabajo, hice toda la serie de entrevistas que se podían hacer porque los procesos eran bastante largos en ese momento. Y bueno, empecé a trabajar y ahí estuve trabajando 5 años. Si hay algo positivo que me dejó ese trabajo es la gente que conocí. Muchos, o sea, bueno, no tantos, pero muchos amigos míos queridos hoy los tengo gracias a ese trabajo. Sí, sí se mantienen. Y Sí, justamente decías que el proceso de entrevistas era muy largo. Más o sí, menos te acordás, porque obviamente cada industria o cada sector de, ya sea por ejemplo de servicio o un poco más de profesional, tienen una diferencia en las estructuras para poder establecer las entrevistas. En tu caso, sí. ¿tu primera experiencia con las entrevistas te sucedió que fue demasiado estresante o demasiado largo? No, no tanto, o sea, no me resultaba estresante porque yo sentía que me iba bien. eh, Modestia aparte. No, no, pero viste que uno cuando va a una entrevista vos tenés como una sensación Sí. del resultado. Y en este caso primero hacían como varias entrevistas grupales en ese momento, que ahora no sé si se usa tanto hacer tanta entrevista grupal. De 10 personas, pasabas un filtro, pasabas otro filtro, Ujú. incluso, bueno, después, una vez que ya pasabas esos filtros y tenías una entrevista personal, había sido seleccionada, después ibas a un psicólogo que te hacía una evaluación psicológica, después tenías que ir, Sí. una vez que ya conseguías el trabajo, hacías la revisación médica. Y en ese momento, en ese trabajo, por eso digo que los tiempos no son los mismos quizás que los de ahora cuando vos trabajás en una empresa, yo tuve una capacitación en aula de un mes, Mm, o sea, sin tocar el puesto de trabajo. sí. Y éramos un grupo grande, fue como un proceso, así que a mí me gustó vivirlo, primero porque era una experiencia formal, mi primera experiencia formal, y Ujú. después porque como respetó todos los pasos que deberían ser. Yo creo que ahora ya como la dinámica es diferente, eh, no sé si hay tanta inversión en el proceso. Es más de elegir a alguien que más o menos tenga el perfil y como que se mete y quizás lo capacita un compañero. Claro, igual yo creo que en ese sentido, en relación al tipo de entrevista y a la capacitación, depende mucho de la industria. Por Claro, ejemplo, sí. yo me acuerdo cuando yo ingresé al mercado formalmente, porque bueno, hasta ahí la experiencia es más o menos la misma que la tuya, trabajando en el negocio antes, pero yo me Ujú. acuerdo que mi primer trabajo formal fue en un call center. Creo que la mayoría de la población en Córdoba pasó por su primer entrevista, o sea, su primer puesto de trabajo en un call center. Y Sí, también al ser demasiada aglomeración de gente, había que hacer las entrevistas grupales, había que hacer los roleplay. ujú, Después, el típico ¿cómo era? El test psicológico que básicamente era dibujar a alguien abajo de la lluvia y esas cosas. sí, También creo que, que parte, digamos, del sistema que estaba estructurado para esa industria en particular, que sí, hacía que las entrevistas, que tuvieras que evaluar a perfiles en grupo para generar ese equipo de trabajo y que ya esa gente que elegías de esas entrevistas grupales fuera después el grupo con el que trabajarías. Em, claro, entonces, pero digamos, bueno, en ese sentido, digamos, para ese tipo de industrias, creo que todavía se sigue haciendo así. de la Eh, misma manera. Sí, puede claro, ser. porque en realidad buscan por tandas de equipo, o al menos así era hasta hace poco.
o Ujú. hasta, digamos, donde me han contado mis amigos que por ahí aún están trabajando de call center, que, que es lo que se hace. Claro. Sí, sí, es posible que sea por el tipo de tarea. Em, igual, sí, el call center y el trabajo en call center es un mundo. Y de hecho, bueno, ese trabajo fue para un call center, el primero que yo tuve. Ujú. Tuve experiencia para trabajar en call center en 3 empresas diferentes. Esta, que estuve 5 años, pero en diferentes tareas, digamos, no siempre estuve en el teléfono. Sí. Después, en una empresa para Estados Unidos, que eso fue, ahí también conocí mucha gente interesante. Ujú. eh, y no, me pasaba que fue, y ahí noté una clara diferencia entre quizás una empresa de Argentina y una empresa con mentalidad extranjera, por decirlo de alguna manera. Porque vos entrabas a ese call center, el que trabajamos para Estados Unidos, de base todos teníamos que tener, obviamente el requisito de base era hablar inglés, ¿no? Sí. Y también tuvimos una capacitación larga, pero lo que a mí me enseñó mucho ese trabajo y lo que me resultó muy interesante era digamos, lo ecléctico que era el grupo. Ujú. O sea, todo lo que el sistema descartaba estaba ahí. Por lo menos a lo que, en lo que respecta a lo visual, ¿no? Mm. Era de tipo como Monster University de Monster Inc., de todos tamaños, colores y formas, Sí. todos estábamos bien. Y eso también me enseñó un montón, me enseñó un montón digamos, de convivir con gente diferente, con gente que tenía otros gustos. Eh, Ujú. fue súper interesante. Y en ese trabajo lo conocí a Jorge, a mi mejor amigo. Que Ujú. gracias a Dios ninguno de los dos trabajamos en call center más, porque los dos nos dedicamos a cada uno a su carrera. Pero bueno, ahí eso fue como que the high de ese trabajo, ¿no? Lo más lindo que me quedó de esa experiencia laboral. Sí, yo creo que en Córdoba, capital, trabajar en un call center es tu primer trabajo por, sobre todo porque, digamos, no es una jornada completa, sino que son 6 horas. Entonces Sí, se considera todavía como ese medio tiempo, aunque no necesariamente es medio tiempo. Pero por lo general es un trabajo que haces mientras buscas otra cosa, mientras estás terminando de estudiar o más o menos estás en la búsqueda de tener ese extra ingreso que te dé la posibilidad de seguir hacia adelante. Al menos mi integración al mundo laboral en el call center fue con esa perspectiva, porque a no ser que se genera una oportunidad de trabajo en otra área dentro del call center, me refiero a nivel empresa, en el que uno pueda moverse y asociar ese trabajo con la proyección de una carrera, no son muchos los casos en los que pasa. Entonces, por ejemplo, en mi caso en particular, lo que a mí me motivó dejar básicamente el call center fue entender que no tenía nada que ver con la carrera, con lo que yo estaba haciendo. mm, Y aunque sean 4 horas o 6 horas, es tiempo que yo me empecé a plantear que estaría bueno empezar a utilizarlo y hacer un trabajo que se relacione con la carrera exclusivamente. claro. ¿Vos también más o Sí. menos tuviste una situación similar? O... Y lo que pasa es que yo hice como el camino inverso. ¿Por qué? Porque yo entré a trabajar en mi primer trabajo formal, en el que estuve 5 años. Empecé en un call center, pero después fui como teniendo diferentes roles, em, y terminé haciendo cumpliendo una tarea full time, digamos, de 9 horas, Ujú. 23 años. Eh, entonces, cuando, digamos, ese trabajo termina y como que tuve que elegir otra cosa para hacer, elegí volver a trabajar en call center. ¿Por qué? Porque iba a pasar de trabajar 9 horas a volver a trabajar 6 o 4, dependía de la posibilidad, y ahí es como que me volví a estudiar, porque durante el tiempo que estuve trabajando
en esta empresa, como que el ritmo, digamos, de aprobación de materias y de cursado disminuyó, Sí. obviamente porque es un trabajo de jornada completa. Entonces, al volver al call center, por decirlo de alguna manera, era la manera en que yo podía volver a estudiar con más frecuencia y con más sistemáticamente, y lo podía hacer. Ujú. Eso fue una parte. Después eh, empecé a dar clases. Y en el proceso de empezar a dar clases, obviamente que las clases no aparecen, las horas cuando vos das clases en instituto, no aparecen todas las horas juntas. No. Va, no, empezás con un curso, después vas agregando otro y así. Entonces es como que fui haciendo las dos cosas a la vez, Ujú. en ese sentido. Y después, cuando finalmente lo dejé, fue cuando ya tuve la cantidad de horas como profe que me hacían falta como para tener más o menos el mismo sueldo. Entonces ahí es donde dejé ir el tema del call center y ya me dediqué a dar clases. Sí. Sí, sí, sí. Entonces es como que yo tuve como un trabajo fuerte al principio y después fui aprovechándome de estos tipos de trabajo más lights para poder cumplir con el objetivo final, que era recibirme, ¿no? Ujú. Después seguí dando clases y cuando finalmente me recibí, bueno, empecé con el tema de las traducciones y con las traducciones hice el mismo proceso. Empezás de a poquito, porque bueno, hasta tenés un cliente, teniendo otro, bla, 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 hasta que bueno, finalmente dejé de dar clases y me dediqué a traducir el 100% del tiempo. Sí, que eso más o menos da muestra de tu transición de estar en un trabajo en relación de dependencia y el camino que hiciste para hoy, por ejemplo, estar trabajando de forma completamente independiente, o sea, sos Sí, tu propio empleador. exactamente. Sí, con sus pros y sus contras, ¿no? Ujú. Pero sí, igual yo valoro muchísimo todas las experiencias que tuve en todos los rubros, porque yo creo que todas esas experiencias contribuyeron a que yo pueda, por ejemplo, trabajar de manera independiente, pero que sea organizada con mis horarios, que sea organizada con mis finanzas, que ese tipo digamos, de estructura, yo creo que también me le dieron mis trabajos anteriores, ¿no? Sí, obviamente que de todo se aprende y también cuando uno se expone a ciertas situaciones, desde procesos de entrevista, negociaciones de contrato y sobre todo la relación laboral que uno aprende, ¿no? Porque creo que cuando uno ingresa, por así decirlo, al mercado laboral, viene de diferentes relaciones que son más sociales o familiares y Mm. entender también la dinámica de una relación profesional o una relación laboral implica cierto aprendizaje y también toparse con por ahí con decisiones o con grupos o con gente que no necesariamente se comporta absolutamente nada, básicamente, pero aprender a trabajar y hacer y generar una relación de trabajo que básicamente cuando uno, si te pones a pensar, la gente con la que estás trabajando, al fin y al cabo es con las personas con las que más tiempo compartís Claro, en tu sí. día a día. Entonces, sí creo que una de las cosas, al menos más grandes que yo aprendí de mis relaciones laborales y que sigo aprendiendo de las relaciones laborales que tengo, es dar ese margen desde choque cultural o desde la diferencia de crianzas o diferencias de Mm. valores que pueden hacer que en otras situaciones se señalen las personas con las que por ahí vos decís no me juntaría o no hablaría, pero que tenés que generar una relación en el trabajo. Y encontrar ese equilibrio creo que es una de las cosas que al menos yo más destaco de los diferentes trabajos que he tenido, porque Ujú. los diferentes trabajos que he tenido siempre me he encontrado con personas que son muy diferentes a las personas con las que por ahí elegiría yo en mi vida privada mantener una relación. Pero Claro, también, al ser tan ecléctico las situaciones, también eso me ha dado la posibilidad de conectar con gente que tal vez no hubiese conectado de otra forma, o sea, claro. o en otro ámbito. Que por ahí esas son creo que los grandes detalles que destaco más
de los diferentes puestos de trabajo, el hecho de poder, no sé, ser hoy amiga de grupos tan diferentes que si para un cumpleaños se juntarían todos, creo que todos mirarían a los demás con una forma de no entiendo qué es esta mezcla. Un zoológico. Sí, Sí. me olvidé, pero mirá lo loco que me olvidé de un trabajo. Y este fue el único que fue muy diferente, Mm, porque estaba escuchando que hablabas de las relaciones y la gente, y de ese trabajo que voy a comentar ahora, surgió una amiga entrañable que es Noé, una arquitecta formidable hoy, pero en ese momento las dos todavía estábamos estudiando. Es un trabajo que tuve durante un par de meses, que era en Nueva Córdoba, en el cual lo que nosotros hacíamos tenía formato de call center, mm, pero lo que nosotros teníamos que hacer, no teníamos que usar el teléfono, no teníamos que hablar con nadie, solamente trabajamos con la compu, y lo que nosotros teníamos que hacer en ese momento era leer posts de gente en redes sociales. Hay un sistema que nos tiraba, digamos, esos posts, y ujú. nosotros que como depende el cliente, depende de cuál cliente era, digamos, pero vos tenías que establecer si era positivo, negativo, neutro, a qué hacía referencia, si tenés que hacer como una lectura rápida, y en función de eso, es re loco el laburo ese. En función de eso tenías que, nada, poner ese como el rating y depende del cliente, recolectar algún otro tipo de información. Y era, Moderador, digamos, entonces. no, sí, más que todo yo creo que era el sistema de esta empresa como levantaba un caso que me acuerdo, uno de los clientes de ellos era Home Depot, ponele. Ujú. Todos los comentarios que la gente hacía de Home Depot sobre, digamos, sobre sus productos, sobre su experiencia de cliente, lo que sea, iban a un sistema y te tiraba. Vos lo leías y decías, bueno, esto es positivo, negativo, tanto, o neutro, hacía referencia a Customer Experience o hacía referencia al producto. Sí. O era de este estado. No, no. Pero era muy loco porque, claro, era un trabajo en el cual nosotros estábamos todos en un mismo lugar, como si fuera un call center, pero era silencioso. Porque, Ujú. Sí. claro, era re loco. Entonces, eh, y nada, o sea, ahí conocí a Noé y la pasamos tan bien. Nos leímos la cantidad de libros que nos hemos leído online con Noé en ese trabajo, porque claro, o sea, todo depende de la destreza que uno tenía con el inglés. Sí. Entonces, quizás ellos consideraban que vos tenías que leer, no sé, 10 posts por hora, y nosotros los 10 posts lo hacíamos en 5 minutos. Claro. Porque ustedes tenían una muy buena base también de lenguaje, entonces Claro, era más nosotros fácil. ya teníamos como muchos años de estudio en inglés, entonces, Sí. y lo otro extraño de ese trabajo que era muy gracioso, eran los horarios, Ujú, no horarios, digamos, normales. Por ejemplo, yo recuerdo que con Noé trabajábamos viernes, sábados y domingos, ujú. eh, 8 horas, no me acuerdo, pero era como que trabajamos esos 3 días a la semana nomás. Sí. Eso yo lo concatenaba, digamos, con las clases, entonces entre las dos cosas. Igual duró un par de meses nomás, porque era muy ladri ese trabajo, era muy raro. Me imagino. Sí, no, pero Suena bueno, así. sí, sí, era como raro. Y aparte me pasó que justo me recibí, Sí. eh, porque justo estaba en las últimas dos materias de la carrera. Entonces es como que se juntó todo, pero fue un lindo trabajo de transición, y como te digo, para mí lo que yo puedo sacar personalmente de todos los trabajos que tuve, no solamente es la experiencia, sino la gente que, digamos, se mantuvo en el tiempo y que quiero un montón. Total. Ujú, Pero yo también tengo que decir que como traductora, todas las áreas en las que yo trabajé me nutrieron para poder, digamos, estar familiarizado con eh, cierto, cierto lenguaje o cierta terminología, ¿no? sí. Me pasó con una experiencia como intérprete de una empresa que vino de la India a prestarle servicios a una empresa de telefonía de acá de Argentina,
y la idea era recorrer todos los procesos de esta empresa de telefonía y bueno, yo al haber tenido experiencia también en call center, era como que me resultó muy fácil entender todo el proceso para poder hacer mi trabajo bien. Entonces, por eso yo digo que más allá de que uno el trabajo quizás en su momento lo haya padecido, no haya sido algo, una experiencia linda, siempre algo sacamos de ese trabajo que, que tuvimos, ¿no? Totalmente. Igual, por ejemplo, en mi situación, como te decía antes, creo que para mí una de las cosas vitales de hacer un trabajo que no tenía mucha relación con lo que estaba estudiando fue vital para mí para entender que todos mis trabajos tenían que estar asociados con mi carrera para dejar de ver el trabajo como un trabajo y ver el trabajo como una carrera, básicamente. Ujú, Que es, que creo que fue la brújula o el norte que empecé cuando, digamos, cuando dejé el call center y entré a un trabajo formal ya en la industria de marketing, en la cual dije, ok, evidentemente todo lo que es muy raro porque, por ejemplo, cuando uno asocia un trabajo o usualmente decís, bueno, pero ¿de qué trabajas y demás? En algunas industrias se ve como, bueno, yo voy, trabajo de 8 a, no sé, 6 de la tarde y después voy a mi casa y hago todo el resto de mi vida. sí. Mientras que en mi caso en particular, que trabajo básicamente sobre algo que estudié, es el estudio y la carrera y esta percepción de carrera se asocia con el trabajo. Claro. Entonces es una continuidad no solamente que no termina el estudio cuando se recibe, sino que es continuamente la capacitación, continuamente el estudio que está al 100% asociado con un trabajo. Entonces por ahí cuando yo me veo hoy, ¿no? Trabajando y demás, que yo, bueno, arranco a las 8 o arranco a las 9 y por ahí hago días que hago 8 horas, hago días que hago 10 horas, pero no son Ujú, horas que las sufro, no sé si se me entiende, claro. sino que son horas que digo, estoy construyendo una carrera hacia adelante con un objetivo A, B o C que me mantiene trabajando. Entonces, como que se hace, como que el trabajo pasa a ser algo que uno lo hace con ganas y lo hace con mucho más placer y no es únicamente por el cuánto voy a cobrar a fin de mes, ¿no? Y Sí, eso fue una de las eso. cosas que a mí también me captó mucho y me ayudaron a pensar el trabajo de una forma diferente, porque Ujú, cuando estaba trabajando en el call center, al no ser algo asociado a lo que yo estaba, o el no tener un objetivo por el cual hacerlo, y el objetivo ser únicamente el pago a final de mes, sí. se generaban situaciones en las que uno dice, no me gusta trabajar acá, o te Sí. empezabas a estresar por cuestiones que tenían que ver con el tipo de trabajo o el tipo de relaciones que se generaban en el trabajo, que empieza a generar como una especie por así, de capas de Sí. estrés o capas de Ujú, frustración que nada tienen que ver con tu capacidad de hacer cosas, sino que no estás contento con el sistema en sí por lo que le estás haciendo, pero necesitas trabajar porque al final de mes obviamente hay que pagar cosas o tenés que pagar alquiler, etcétera. claro. Entonces poder romper con eso y poder encontrar el nicho en una industria que vaya acorde a tu carrera o acorde a lo que estás estudiando o acorde a lo que te gustaría hacer, para Ujú, mí es esencial para hacer esa mezcla justa de no renegar con el trabajo, de forma tal que entiendas que el trabajo también es una forma de obtener un objetivo a la larga, como una claro. carrera a la larga. Sí, igual, por ejemplo, sí, eso es algo que nosotros hablamos con Darío siempre, porque los dos tenemos la posibilidad de tener un trabajo que está 100% relacionado con nuestra profesión, ¿no? Entonces, siempre valoramos, a ver, uno por su trabajo, por más de que sea lo que eligió, que esté 100%, que te haces mala sangre, tenés ganas de mandar toda la mierda, tenés ganas de mandar toda la mierda, porque no es todo color de rosa. Pero el 90% del tiempo, es, vos sabes que es algo que vos elegiste, es algo que vos disfrutas y que yo me siento privilegiada, gracias a mi propio esfuerzo, de poder hacer algo que yo elegí. No, Eh, no, obviamente, por eso te en digo ese de que sentido, en ese sentido, yo valoro muchísimo eso, porque digo, bueno, también no es fácil patear el tablero, porque hacer la transición entre
tener un trabajo, sobre todo cuando vos vivís en la ciudad de Córdoba, ¿no? Volviendo quizás a nuestros orígenes laborales, cuando vos necesitas eh, llevar pan a tu casa o cumplir con, bueno, no fue quizás nuestra necesidad personal porque nosotros como que las cuestiones básicas siempre las tuvimos cubiertas, pero siempre tuvimos ese, gracias a, digamos, a lo que nosotros vimos en nuestros padres, siempre tuvimos ese impulso de superación. Entonces siempre Ujú. buscamos algo mejor. Entonces no nos quedamos quizás con el primer trabajo, con un lugar donde estábamos cómodos, sino que fuimos avanzando. Pero también uno tiene que tener la fortaleza de pegar ese volantazo y decir, dejo esto porque ya no es lo mío, porque no está relacionado con lo que yo quiero hacer y me busco otra cosa, Sí. ¿no? Entonces, eso digamos, es difícil hacerlo, ¿no? Y no todos eh, toman esa iniciativa, ¿no? Pero por eso, digamos, está buenísimo que nosotros quizás ahora, después del paso por esos diferentes trabajos, podamos hacer algo que esté 100% relacionado con nuestra carrera y que siempre uno lo considere una instancia de superación y de aporte, digamos, no solamente lo económico, sino un aporte a nuestra formación y que nos sirve para otra cosa más adelante, ¿no? Ujú. Eso no quiere decir, como yo digo, que sea fácil, ¿no? No, a ver, no, en este, en este mundo nada va a ser fácil. Siempre cuando uno toma un tipo de decisión o empieza un proyecto, va a haber situaciones en las que vas a tener que sacrificar ciertas cosas como Sí, tiempo, como por ahí una inversión o incluso tener la facilidad de decir o la certeza de decir voy a cobrar X cantidad de dinero a fin de mes o bueno, sí, cómo hago el ahorro. Creo que también hay ciertas cosas que parten del propósito o para el qué estás haciendo algo, ¿no? sí, Entonces, si vos te estás buscando un trabajo o estás en un trabajo en el que no necesariamente está relacionado con nada de lo que haces y tu objetivo hacia adelante, como te ves en 2 o 5 o 10 años, es me veo haciendo esto completamente diferente, bueno, tenés que empezar el proceso hoy para poder claro, llegar a eso. Si no, sí, si uno va dejando de a poco, decir, bueno, no, porque ahora no, porque esto, de ahora no. Obviamente que cada situaciones son totalmente diferentes. No estoy haciendo ninguna generalización, estoy hablando pura y exclusivamente de mi experiencia, pero la forma en la que yo veo de poder llegar a una meta de acá a dos mm, años, 5 años y 10 años es si lo empiezo hoy. No tengo otra. sí, Entonces, creo que poder decir, ok, este trabajo no es necesariamente para mí o esta posición no es necesariamente para mí. Me estoy dando cuenta de esto ahora, me doy un plazo de 6, 7 meses para ahorrar dinero, para poder darme cuenta si esto es una etapa en la que, por ejemplo, X o B no me está gustando, es una relación interpersonal en el trabajo. Si todas esas dan bien y realmente hay un agotamiento mental o no me ayuda a superarme en ningún sentido, ya sabes que esa decisión está. Después está el tiempo para tomar esa decisión y asegurarte que en la transición a otra cosa ya más o menos esté todo armado. Porque claro, si, por ejemplo, vas dejando un trabajo, a mí digamos, como yo me he manejado, si yo estoy en un trabajo en el que yo empiezo a ver que hay situaciones en las que yo no me gustan, de que hay una cuestión de, por ejemplo, de no una buena paga, de que no hay una buena condición para las personas que trabajamos ahí, etcétera, y no me voy a decir a un trabajo me voy mañana, ¿no? claro. Sin ningún tipo de certezas. Digo, esto no me está empezando a gustar. Al paralelo de que trabajo, yo me busco otro trabajo, voy a hacer otras entrevistas, qué certificación o qué debería estudiar para poder avanzar hacia otra posición durante este tiempo. Y cuando ya veo que está encaminado, ahí dejo un trabajo y arranco otro. ¿Sí? Claro, Entonces, ¿ves? Bueno, pero yo la verdad que nunca me sentí en esa posición. En ninguno de mis trabajos, por más que, digamos que siempre como que me costó dejarlos, pero no por el trabajo en sí, pero porque, como vuelvo a decir, para mí lo más valioso que me dejaron todas mis experiencias laborales son las personas que conocí. ujú. Entonces, es como que siempre me costó tomar la decisión de dejarlo porque, nada, esa rutina o eso de compartir con gente y divertirse, yo siempre en todos mis trabajos me divertí mucho, Sí. eh, mucho, la pasé muy bien en todos los trabajos que tuve.
Y me pasó que cuando, bueno, finalmente tomé la decisión de trabajar como traductora, como intérprete, que uno necesita cierta libertad, y cuando yo ya tenía mis clientes como para poder tener más o menos lo que se sería un sueldo, es donde tomé la decisión. Pero fue lo que más extrañé también, ¿no? Cuando vos pasas de trabajar saliendo de tu casa todos los días, bueno, ahora vos quizás por pandemia lo has sentido, pero eh, cuando vos pasas de salir todos los días al trabajo, volver a encontrarte con gente, más allá que sea un trabajo de mierda, ¿no? Pero si la pasas bien, salís, el solo hecho de tener que vestirte para salir de tu casa y volver, eso muchas veces, hasta el día de hoy, yo lo extraño porque el trabajar en casa, yo hace años ya, muchos años que trabajo exclusivamente en casa, haciendo mis traducciones, con mis trabajos relacionados a mi carrera, eh, y quizás una de las cosas que más extraño es eso, ¿no? Me ha pasado en una interpretación que tuve que ir a un lugar eh, donde tuve que interpretar durante una semana, todos los días, y, y nada, me dio esa sensación de qué lindo volver a ver gente todos los días, Ujú. eh, salir y ese contacto del saludo, del desayunar y qué sé yo, quizás es una de las cosas que yo extraño. No cambiaría mi realidad por eso, ¿no? Pero sí es como, son esas cositas que añoro, ¿no? Sí. Em, y muchas veces, en mi caso, quizás la paga nunca fue un determinante para una decisión. Sí lo fue mi carrera, en el sentido de que, bueno, ya tengo demasiadas horas dando clases, no es compatible con lo que estoy haciendo, entonces dejo esto para seguir dando clases. Entonces no es que tuve que dejar algo para buscar o fue una búsqueda consciente, sino que más bien los trabajos, yo siempre he sido muy, eh, de, de nuevo, me siento muy privilegiada porque es como que los trabajos me encontraron a mí y yo no fui en busca de mis trabajos, ¿no? Pero también porque me parece que están relacionados mucho con lo interpersonal, ¿no? Cuando uno, eh, nadie, que te recomiende a alguien para un trabajo, hace que, bueno, nada, los trabajos me encontraron a mí, ¿viste? Como es muy raro. Yo ahora, igual esto yo lo estoy analizando ahora con el diario del lunes, ¿no? Mi proceso como fue mucho más natural y se fue dando solo que más planificado. Bueno, y ahora ya viniendo un poco más digamos, a la actualidad, ¿no? Hoy las dos nos vemos enfrentadas a la realidad de tener que trabajar desde casa. En tu Sí. caso, por la pandemia, en mi caso, no cambió nada, básicamente. Pero Ujú. en tu caso, ¿cómo fue la transición de esto de ir a trabajar todos los días a un lugar a tener que trabajar todos los días en tu casa? La verdad fue, fue medio, hasta te diría casi que se dio naturalmente, porque, bueno, con el tipo de trabajo que yo hago, mientras yo tenga internet y una computadora, lo puedo hacer básicamente de cualquier lado. Sí. Entonces ya, digamos, la metodología de la empresa proporcionaba la posibilidad de que vos eligieras varios días para trabajar desde tu casa si lo necesitabas. Em, Porque, digamos, están los días en los que necesitas una altísima concentración para poder hacer un par de tareas, entonces la gente, o yo he solicitado varias veces trabajar 3 días de la semana en casa o 2 días de la semana en casa para poder focalizarme al 100% en esa tarea. Y Ujú. los demás días en la oficina, porque obviamente que tenés un poco más de distracciones y ves más gente y pasan cosas y te distraes, etcétera. Pero bueno, como te digo, creo que se fue dando una cuestión medio natural porque ya te venía haciendo días de trabajar en casa. Cuando se da esta situación de, creo que fue en marzo más o menos, ya he perdido acá, al menos en marzo se empezó a dar. Sí, creo que sí, así en marzo. Estoy Sí, perdida con como, los meses, o sea, no tengo ni idea. El otro día me dio un panic attack ahí que estábamos llegando a julio, digo, ¿en qué momento pasamos de... Yo estoy sí. todavía en febrero, ¿me entendés? De veces. No, es que directamente el 2020 hay que borrarlo del calendario porque, o sea, Sí, no, no, no está existe. como un limbo. Bueno, que sea esto de que todos tenemos que trabajar en casa, creo que fue, eh,
como una cuestión que nos sacudió un poco más o menos a todos, porque no teníamos un sistema en el cual sostuviera el hecho de que todos tuviéramos que trabajar los 5 días de la semana en la casa. Veníamos Mm, con este sistema de que teníamos de diferentes rotaciones, pero siempre había gente trabajando en la oficina de todas formas. claro, Em, pero como te digo, como mi línea de trabajo, mientras tengamos internet y lo que tenemos que hacer no es algo que necesariamente tenemos que estar todos juntos todo el tiempo, no se hizo tan penoso el hecho de trabajar desde casa. claro, Y acá en Holanda nunca hubo tampoco un lockdown o una cuarentena obligatoria como sí hubo en otras regiones. claro. Eso también hizo que, por así decirlo, la salud mental y el estado anímico de la gente acá no fuera eh, o sea, no hubiera un detrimento tan importante como por ahí otras regiones como en España o Italia, donde la gente incluso necesitaba un permiso hasta para ir al supermercado a comprar las cosas. Acá sí hubo una Sí, cuestión de que hay que quedarse en la casa. La oficina en que yo trabajo es una oficina muy grande, así que evidentemente nosotros sí nos teníamos que quedar en casa. Y si no teníamos unas reuniones que fueron de negocios totalmente no sé, importantes que vos tuvieras ahí, no había obligación de volver. claro. Em, pero como te digo, acá no se sintió tanto un impacto en ese sentido porque todas las mayorías de las normas desde el gobierno no fueron tan eh, Estricta. exactamente. Entonces, bueno, fue como, bueno, vamos a empezar a trabajar de casa, no sé, las reuniones empezaron a ser más cortas, más eficientes, y al final nos dimos cuenta de que estaba todo el equipo siendo al 110% mucho más eficiente, laburando de esta forma que por ahí cuando estábamos en la oficina. Y sobre Claro, todo las reuniones, esta improductividad de entrar y te saludo y te contame qué tal el día y viene el otro y hacemos lo mismo y 20 minutos después todavía estamos en una reunión, ahora se claro. han delimitado a, nos tenemos que conectar a las 2 de la tarde y la reunión termina a las 2:30, entonces la agenda es pum, 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 cada uno hace sus cosas Claro. y se termina, digamos. Creo que nos ha enseñado a ser un poco más eficientes con el tiempo eh, que vamos a, obviamente, al momento que se empieza a generar esta cuestión de, bueno, no sé, en realidad cuándo vamos a poder volver a la oficina normal, como Y antes. si es que se vuelve, viste que uno no sabe cuál va a ser la nueva normalidad, ¿no? No, no, no. Eh, Incluso a ahora mí, cuando voy a la oficina para ir, sí, tenemos un sistema en el cual vos tenés que reservar el lugar en el edificio, o sea, tu área del edificio donde normalmente te sentabas, no tu sí, escritorio, pero tenés que resolver un área, entonces esa área se completa con la cantidad de gente que puede estar en ese piso, sí, listo, no número de podés personas, reservar más. Y entras claro. y está todo señalizado de forma diferente, o sea, si vas por la izquierda no podés volver por la izquierda, tenés que ir por la derecha porque no se pueden, es como, está todo como carriles, ¿viste? Ahora, Claro. entonces vas por el carril de la izquierda para ir al baño, tenés que volver a dar la vuelta por la derecha. Hay cámaras apenas entras ahora a la oficina viste, como los aeropuertos. Claro, que te toman la temperatura. Sí, y por ejemplo, si tenés la temperatura un poco alta de 38 grados, una cosa así, que ya estarías como una fiebre, te tenés que volver a tu Sale casa. una alarma así, guau, guau, guau. Sí, 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 o sea, te sale un tipo vestido a lo NASA, así, te Sí, tiran un spray y te dicen, volvete a tu casa. claro. Sí, a mí me pasó que me causaba mucha gracia ver en la tele que todo el mundo está descubriendo el home working como si fuera algo novedoso, Sí, como diciendo, wow, pero ¿y cómo puede ser? Y como, yo digo, hijo de puta, yo hace 10 años que vengo laborando así y nadie se preocupaba por mi bienestar y ahora se preocupan porque todos tienen que laborar desde la casa. A mí sí. me pasó, cuando yo empecé a trabajar como traductora desde casa, que no fue fácil. Las primeras traducciones que hice las hice en casa, viviendo con la mano, cuando todavía estaba, yo vivía en casa. Oh my God, es re difícil que la gente a tu alrededor, quizás a vos no te pasa porque ustedes son dos nomás y bueno, los dos están más o menos en la misma, Ujú.
pero imagínate, volviendo 10 años atrás, que la gente entienda que vos, por más de que estabas en tu casa, estabas trabajando, que tenías que concentrarte, que tenías que hacer cosas, que no podías ir a hacer las compras o que no podías escuchar el chisme, ¿me entiendes? Porque tenía que cumplir con un deadline. O sea, esa Sí. parte de la convivencia y el trabajar desde casa fue para mí algo que vos decís, bueno, hay que establecer límites, el resto de las personas tienen que entender que yo estoy trabajando, ¿no? Ujú. Y a mí me pasó acá que cuando empezó todo el tema de la pandemia y todo, y bueno, Ainhoa tuvo que dejar de ir al cole, la Pala había empezado la guardería y tuvo que dejar, Darío también, los cuatro acá, es como que costó al principio decir, bueno, a ver, mamá está trabajando Sí. y tiene que concentrarse en su trabajo, digamos, el trabajar, digamos, y todas las personas, ahora ya está todo más cocinado y está todo más delimitado, incluso yo, digamos, trato de, como todo, ser un poco más flexible, pero no es fácil también la convivencia y el trabajar en casa, ¿no? Ujú. Eh, como vos decís, quizás ustedes siempre tuvieron la posibilidad de salir. Nosotros pasamos por etapas en las que directamente ninguno podía salir ni asomar la nariz a la calle. Y fue un periodo bastante largo. Entonces sí, es como que costó bastante esa parte del trabajo en casa, pero bueno, yo no lo cambiaría por nada, ¿no? Y Eh, sí. No, bueno, también eso está bueno, ¿no? Cuando tenés elecciones en las que además, incluso después de analizarlas y pensar, bueno, esto tiene sus pros y sus contras, y por ahí obviamente que está el estrés y ser autosuficiente, y vos estar atrás de tener una conexión interna estable, de tener las condiciones que te necesitas tener en tu casa, pero si al final del día uno puede ver su forma de trabajar o puede ver la trayectoria que ha hecho en el trabajo o incluso cuando lo relaciona con una carrera y decir no lo cambiaría por nada, creo que ese es el motus por el cual uno tiene que hacer las cosas que hace, ¿no? De saber que existen sacrificios y saber que existen un montón de cuestiones que te van a hacer sudar, pero que a la larga, cuando te vas a dormir a tu casa, es decir, realmente esto es lo que tengo ganas de hacer. Me veo haciendo esto. sí, no, totalmente, totalmente. Y me parece que, bueno, de nuevo, es muy lindo poder trabajar de lo que uno estudió, de lo que uno eligió y, digamos, y estar todo el tiempo tratando de complementar el trabajo con la formación, con seguir, digamos, capacitándose y todo, porque me parece que eso es fundamental Ujú. para que cada día sea diferente al anterior, Total, sí. ¿no? Y sobre todo cuando uno tiene que trabajar desde casa, porque esto de no tener que salir y es como que uno no tiene como mucho cambio de aire, digamos. Entonces, eh, quizás esto de encontrarle la vuelta y que, no sé, tener un lindo espacio de trabajo en tu casa, el tener tus momentos para poder hacerlo tranquilo. Yo siempre cuando hablo con mis alumnos o cuando doy alguna charla sobre el tema del trabajo en el hogar, el trabajo en casa como traductora, que uno tiene que buscar su bienestar, ¿no? Tratar de poder hacerlo de la mejor manera posible y en ese sentido es muy importante tener un buen espacio de trabajo y no es simplemente que está con la computadora prendida. Entonces es sumamente interesante, muy interesante el recorrido laboral de ambas. Ujú. Sí, total. Eh, eh, Te quiero hacer digamos, para ir terminando con el tema. ¿Qué, ¿Cómo se ve Ivana laboralmente en 5 años? 5 años. Eh, Me veo trabajando aún de lo que hago, porque la verdad que bastante afortunada soy que dentro de la industria de trabajo en la que estoy, que es marketing, encima es marketing digital, los avances que hay a nivel de tecnología son cada vez mayores y la verdad que o sea, me entusiasma mucho ser parte de ese descubrimiento y de esa tecnología, básicamente, y poder explorar lo que va a ser o dar un pequeño aporte de lo que va a ser el futuro en cuanto a la comunicación y en cuanto a la tecnología en sí, eso para mí me es fundamental. Así que sí, definitivamente me veo haciendo lo que sigo haciendo de acá a 5 años y obviamente con por ahí con proyectos que sean
más interesantes, pero que también tengan la vuelta a la cuestión social y a la comunidad, que ayuden a que seamos mejores personas o tratemos, Claro. al menos. La vuelta a la comunidad me parece que es importante. Claro, y te ves así como emprendiendo, o sea, algo complementario, ¿no? Quizás, Creo que haciendo alguna sí, otra creo que cosa. es importante siempre tener estos proyectos que no son únicamente tu trabajo principal. Em, ya sea que lo hagas a nivel de que busques tu propia, de ser tu propio dueño o incluso buscar de hacer algo que sea completamente diferente, no sé, tener un bar o tener un restaurante o cosas así. Pero creo que es importante también tener un balance, ¿no? Y un equilibrio. Mm. Por eso de ahí la importancia que creo de que sí está bueno tener esos sides projects o proyectos paralelos que los podéis ir haciendo y que están no únicamente relacionados con el eje de las cosas que vos haces, sino que te ayuden a aprender nuevas habilidades y nuevas cosas. Obviamente que no tengo un plan específicamente para algo en particular, pero sí siempre con la mente abierta a posibilidades de aprender nuevas cosas, ¿no? Claro, Sí. sí, sí, es ¿Y, súper eso. y vos? Yo en 5 años me gustaría estar haciendo mi doctorado. Ujú. eh, digamos, a nivel académico me gustaría avanzar en eso. Em, y laboralmente sí, yo creo que voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora porque amo lo que hago, porque ningún día es igual al anterior. Sí. Em, También quizás explorando un poquito más el tema de la docencia en la universidad Ujú, y, y emprendiendo siempre, siempre estoy como no sé, con esas ganitas de, de empezar algo nuevo, ujú, ¿no? Y no necesariamente relacionado con la carrera o con lo que estoy haciendo, sino así como algo que le dé aire, digamos, al cerebro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí, en orden de prioridades, a mí me gustaría de acá a 5 años ya haber empezado el doctorado, que es algo que eh, como que dejé en stand-by el inicio, entonces me gustaría estar enfocada más en eso en 5 años. y bueno, y ahora que las nenas están más grandes, creo que también vas a tener un poco más de espacio para poder hacer eso. Claro, sí, sí, obvio, pero igual es como que todo se va acomodando. A mí me parece que eh, digamos, si bien yo siempre, evidentemente a diferencia de vos, como que yo soy más funcional, más orgánica, digamos, me voy moviendo más así como se van dando las cosas, me parece que todo al final va encontrando su lugar y su momento, ¿no? Ujú, Entonces ahora estoy en un momento donde quizás por todo lo que nos pasó, que nos enseñó que no hay nada, que no hay nada que sea tan importante, ni hay nada que sea tan definitorio en la vida, menos en cuestiones laborales. Yo creo que es como que uno aprende a disfrutar un poquito más de las cosas, sobre todo en la situación en la que nosotros estamos viviendo, ¿no? En la actualidad, a nivel sí, mundial. sí, sí, Así que creo que la capacidad más importante que hay que tener en este momento es flexibilidad y una mente ágil, ¿no? Y cuando hablo de mente ágil, me refiero a la posibilidad de uno darse cuenta de que podés darte el tiempo para poder empezar a aprender una nueva skill o un tipo nuevo de proyecto que no tenga nada que ver con lo que uno normalmente hace y tener la posibilidad de adaptación que creo que al fin y al cabo hace que te des la posibilidad de tratar de hacer cosas nuevas, ¿no? No importa si al fin y al cabo, no sé, te da éxito inmediato o fallas en el medio o la idea cambia, la posibilidad es de darse uno el momento para poder exponerse a nuevas cosas, ¿no? Y experimentar con eso y ver qué pasa. sí, sí, totalmente. Bueno, bueno, hemos llegado al fin de este episodio sobre el trabajo y bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos en el siguiente episodio número Sí, 4 que ya lo vamos planeando, pero no vamos a decir nada de no vamos a hacer momento. nada. Pero bueno, hermana,
Te dejo por hoy y nos hablamos pronto, ¿sí? Nos vemos. Bye Chao. bye. Chao, chao. Las Lorenzo, Hermanas y Mates es un podcast quincenal en el que no solo hablaremos de nuestras vivencias y experiencias, también vamos a charlar sobre temas culturales, roles y en nuestro aprendizaje. Nos podés encontrar en Instagram como Las Lorenzo Podcast y recordar, seguirnos, comentar, compartir y darnos tu rating en nuestras plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcast, Anchor y Google Podcast. ¡Nos vemos!